La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir en esta sección titulada Clásicos con Historia, una serie de obras dedicadas a distintos temas enmarcados en la historia de España. En cada entrega, distintos historiadores e historiadoras de nuestro país y el extranjero nos presentarán libros que, en su opinión y quehacer diario, son imprescindibles y se han convertido en clásicos. La relevancia de una obra poco tiene que ver con el paso del tiempo. Su valor se encuentra en la capacidad de suscitar más interrogantes que los que ella pueda responder. Esperamos que disfruten de este recorrido, porque como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Corría el año 1985 y me encontraba frente a la novedosa experiencia de cursar Historia Americana Colonial con quien más tarde sería mi mentor y director de tesis, el profesor Carlos Mayo. Personalmente, siendo un joven estudiante, no sabía con certeza a qué campo de la historia dedicaría mi futura vida académica. Tampoco imaginaba cómo hacerla o cómo dedicarme a ella. Historia Americana Colonial me fue ingresando en un mundo desconocido. El Canadá francés, la colonización de América del Norte, del Caribe y del Brasil colonial fueron poco a poco llenando mi horizonte intelectual. Sin embargo, fue un libro en particular el que me llenó de curiosidad, generando en mí un profundo interés en la historia del Brasil portugués. Carlos Mayo, al explicar a sus alumnos el mundo del ingenio azucarero y su dinámica colonizadora del Brasil, como tantos otros temas, no se detenía en detalles dogmáticos para desentramar complejas estructuras teóricas. Mayo, en sus clases, exponía con total facilidad desde lo más sencillo de los personajes de la historia para ingresar en la trama social a través de los diferentes actores que la integraban. No tenía necesidad de explicar complicadas teorías para hacernos comprender ese mundo que quería evocar, y por ese motivo al hablar del Brasil colonial leía fragmentos de esta obra que me llegó a despertar demasiado interés. A través de la lectura en clase de parte de esta obra fundamental de Gilberto Freire, me llegaron imágenes de ese mundo colonial del nordeste de Brasil que pasó poco a poco a ser parte de mi mundo. ¿Quién era ese autor de Brasil, desconocido para mí, que explicaba con un lenguaje que no parecía académico las complejidades de la sociedad colonial azucarera de manera tan diferente? Supe rápidamente que la biblioteca de la Facultad de Humanidades tenía 2 ediciones en castellano del libro. La primera de 1942, editada en Buenos Aires por la pionera Biblioteca de Autores Brasileños, y una segunda edición realizada por la Biblioteca Ayacucho de Caracas del año 1977, con prólogo de Darcy Ribeiro. Este estudio preliminar me llevó también a conocer mucho más de la obra de su autor y el impacto que la misma tuvo en su época. Casa Grande y Senzala es un libro múltiple y complejo. Publicado originalmente en 1933, posee un lenguaje único y novedoso. Es un libro pionero de antropología, de sociología, de historia de la vida privada, de historia de la sexualidad e historia de la cultura. Es todo y nada de ello a la vez. Combina la riqueza del lenguaje poético literario con una sólida fundamentación heurística que lo sostiene a lo largo de toda la obra. El instinto anticonvencional parece animar a Gilberto Freire para la composición de Casa Grande y Senzala, con su franqueza en el tratamiento de la vida sexual del patriarcalismo y la importancia decisiva atribuida al esclavo en la formación de ser más íntima del Brasil colonial. Incluso, por el volumen de información que maneja, resultante de la técnica expositiva, Casa Grande y Senzala resulta un puente entre el naturalismo de los viejos intérpretes del Brasil, como Euclides da Cunha o Capistrano de Abreu, autores a los que llegué luego de su lectura, y los puntos de vista más específicamente sociológicos que se impusieron a partir de 1940. En virtud de la preocupación que tiene el autor de los problemas de fondo biológico, etnicidad, aspectos sexuales de la vida familiar, alimentación y ecología, todos ellos sirvieron como soporte para un tratamiento inspirado por la antropología cultural de autores norteamericanos y divulgada en Brasil por Freire. Casa Grande y Senzala constituye una ruptura con la tradición. El encuentro de las raíces afroeuropeas y nativas, el papel del portugués en el trópico, la hora africana del Brasil, es el camino trazado por Gilberto Freire en la búsqueda de la gran nación mestiza. Lamentablemente, Gilberto Freire no evolucionó intelectualmente a la medida de los tiempos que se avecinaban. Su lenguaje revolucionario, en el marco intelectual de los años 30,
lo posicionaba en ese momento como un joven que sería la vanguardia del pensamiento brasilero contemporáneo, pero la sociología, la antropología y la historia evolucionaron mucho más deprisa que su pluma. Sus libros posteriores, Sobrados y Mocambos y Orden y Progreso, que venían a cerrar la trilogía que el autor se había propuesto, no tuvieron el impacto ni la recepción que tuvo su primer libro. La democracia racial era un concepto muy difícil de sostener a través del tiempo, y muchos autores, como también los hechos de la vida cotidiana en sí mismos, pudieron corroborar los errores de Gilberto Freire dentro de ese campo. Distanciado de las nuevas perspectivas analíticas, Gilberto Freire terminó sus días escribiendo ensayos y novelas. Más allá de esto, debemos rescatar mucho de Casa Grande y Senzala. Es un libro motivador, disparador y pionero para los estudios de la historia de la cultura, de la sexualidad y de la vida privada. Nos permite saber, a través de un lenguaje florido, sin descuidar el trabajo con fuentes, que se puede escribir historia fascinando al lector, encontrando empatía con él e inspirarlo a seguir, dejando muchos cabos sueltos en el camino como en un juego de laberintos. Freire me motivó, despertó nuevas curiosidades en mí y me condujo en una travesía intelectual hacia ese Brasil que todavía, a más de 30 años de aquel encuentro, sigue generando mi interés y muchas nuevas preguntas a las que seguiré buscándoles respuesta. Hoy, todavía, a casi 90 años de su publicación, su lectura se hace imprescindible para iniciar ese fascinante periplo por la historia del Brasil colonial.